Bueno, si les parece, podemos continuar cambiando de tema, porque el atraso del profesor ha significado que estamos un poquito cortos de tiempo para concluir el programa. Corresponde que pasemos al régimen de los ilícitos tributarios, al régimen sancionatorio y de delitos, de sanciones administrativas y de delitos tributarios. La primera afirmación es que se debate en doctrina, se debate en los parlamentos también, cuál es la aplicación a las sanciones administrativas de las normas que rigen el derecho de castigar, el ius puniendi que tiene el Estado. Dicho en otras palabras, si administrativamente hay alguna diferencia en imponer una multa, en quitar puntos de la licencia de conducir, en quitar un beneficio, una subvención, en aplicar el cierre de negocios, respecto de la pena privativa de libertad u otra sanción que pueda imponer un juez penal. Hay una discusión de larga data, de más de un siglo, sobre si hay que aplicar plenamente los principios del derecho penal al derecho administrativo, o si no hay que aplicar plenamente, o si hay una total independencia administrativa respecto de esos principios penales. Esta filmina, pues sin duda es demasiado simple, demasiado simplista, pero dijéramos que históricamente los penalistas han tendido a decir hay una aplicación plena de la teoría penal a las sanciones administrativas, mientras que los administrativistas, los cultivadores del derecho administrativo, suelen distinguir que hay conductas administrativas que podemos llamar ilícitos de omisión. Usted no presentó su declaración de impuestos sobre la renta y por tanto le aplica una multa. Y hay ilícitos que suelen recibir el adjetivo calificativo de objetivos, y con esto lo que quieren decir es en los cuales no es indispensable probar la culpa o el dolo. Son objetivos y no hay que probar la intención subjetiva. ¿Usted se saltó el semáforo? Pues yo le pongo la multa y realmente no me importa si lo hizo porque se distrajo, lo hizo porque no puso atención, lo hizo porque quería violar la norma del derecho de tránsito. Es un ilícito objetivo. Esa discusión que, como digo, tiene muchos años, quizás siglos, y que además difícilmente puede decirse que está concluida, se vuelve particularmente virulenta, particularmente enconada en materia de derecho tributario. El derecho tributario le repugna, le parece inconstitucional, aún aquellos que cultivan el derecho tributario como si fuera parte, que creo que legítimamente puede sostenerse que al menos en parte lo es. La escuela italiana adscribe a esa afirmación,
el derecho tributario es parte del derecho administrativo, pero aún entre los italianos repugna al sentido jurídico la existencia de ilícitos objetivos o de mera omisión en materia tributaria. Tanto que algunos dicen en materia tributaria priman los principios del derecho tributario para no meterse en esa discusión penal o administrativista. En el fondo, esa afirmación es un plato de babas, permítanme la expresión coloquial, porque en el fondo lo que queremos decir es, aplican los principios del derecho penal, si bien pueden haber algunos elementos que no apliquen con tanto rigor. Dicho en otras palabras, llevada esta discusión al campo del derecho administrativo, si el hecho de que la sanción administrativa la imponga no un tribunal penal, sino un órgano administrativo, con un diferente procedimiento, es decir, no un juicio penal, no un proceso penal, sino un procedimiento administrativo, y que la clase de pena sea diferente, no una pena privativa de libertad, que es la libertad es un derecho constitucional, sino una pena de menor grado, por ejemplo, la multa, por ejemplo, la sanción del cierre del negocio. Si esas diferencias son realmente sustanciales, a tal grado que se permite que las sanciones administrativas se sustraigan de los principios constitucionales del derecho penal, ¿o no? La respuesta en buena parte del siglo XX, en algunos regímenes, en el fascismo italiano, en el nacionalsocialismo alemán, en el régimen de Franco en España y pasando a América Latina, en los países del Cono Sur, Chile de Pinochet, Argentina del proceso nacional, o en Brasil, en el gobierno militar de 1964 en adelante, la respuesta era sí. Esas diferencias son tales que se pueden sustraer las sanciones administrativas de los principios del derecho penal, de los principios constitucionales del derecho penal. En los países más respetuosos del Estado de Derecho, la respuesta es no. No se pueden sustraer, por lo menos no se pueden sustraer completamente de los principios del derecho penal. Y la respuesta que demos a esa pregunta tiene implicaciones, implicaciones profundas. Por ejemplo, el principio de inocencia, que es un típico principio penal, aplica plenamente en materia de sanciones administrativas. El que impone la sanción debe vencer la presunción del estado de inocencia. El que impone la sanción debe probar la responsabilidad subjetiva. No basta probar el hecho, la objetividad de la conducta, sino que debe probar la intención, al menos en el grado mínimo de intención, que es la negligencia. Aplica plenamente un principio como el de non bis in idem, es un típico principio penal, constitucional penal, por el cual la misma conducta no puede ser sancionada más de una vez. Aplica el debido proceso, o en nuestro caso el debido procedimiento. Aplica la proporcionalidad de las penas. Esto es, la sanción no puede ser desproporcionada respecto de la conducta. Esta discusión que viene en esta filmina es una expresión que se utiliza mucho en libros argentinos, el derecho penal tributario. En los libros españoles yo no le he visto esa expresión.
El derecho penal tributario para los argentinos incluye las infracciones y los delitos materializados por el incumplimiento de normas tributarias. En otras palabras, considera que entre la infracción administrativa y el delito penal tributario hay una naturaleza idéntica, una naturaleza sustancialmente o esencialmente la misma, y por eso llaman a esta materia derecho penal tributario. Y cuando se refieren exclusivamente a los delitos, suelen utilizar la expresión derecho tributario penal. Es muy propia de la Argentina esa distinción. Y este planteamiento lleva a que las sanciones, las normas que imponen sanciones, ya sea sanciones penales, ya sea sanciones administrativas, pretenden tutelar la observancia del derecho tributario vigente, pretenden tutelar el bien jurídico protegido por la norma. Y una consecuencia importante de este planteamiento es que debe haber una separación entre la determinación del tributo, lo que vimos en la lección anterior, cómo se determina el impuesto, y la determinación e imposición de las infracciones, determinación de las infracciones y la imposición de las sanciones. Debe haber una separación y esa separación viene justificada porque no es lo mismo el tributo que la multa, aunque la multa sea un porcentaje del tributo omitido. Bien, trayendo estos poquísimos precedentes doctrinales a nuestra legislación, podemos decir que hasta 1995 el título 3 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios era muy elemental, solo tenía sanciones administrativas. A partir de ese año 95 se aprobó el delito tributario, es decir, la pena privativa de libertad, para algunos delitos. El razonamiento antes del 95 es si el tributo es una deuda, toda nuestra teoría de la obligación tributaria, el incumplimiento tributario no puede violar la garantía constitucional de que no hay prisión por deudas. En el 95 se abandona esa postura y se dice, bueno, pues del mismo modo que hay fraude, hay estafa, que tienen que ver con de pagar una suma de ¿me fue la señal? ¿Solo yo estoy conectado? No, No, profesor, profe. lo escucho. Acá estamos, ya lo escuchamos.
inestable. Espero poder dar la clase. ¿Me confirman si me están escuchando, por favor, y si tienen a la vista la presentación? Lo escuchamos, pero yo no veo la presentación. Ok, ya ahora sí. ¿Ahora Yo sí? sí. Gracias. Sí, yo lo escucho y la veo. Gracias. Es el tema de los ilícitos tributarios, porque el régimen aprobado en el 95 había sido muy malito. Se reformó nuevamente en el 2012, se agravó en el 2016 las sanciones, particularmente las sanciones administrativas. En el 2018 cambió nuevamente y en el 2019 se añadió que los ilícitos del Código Tributario también eran aplicables en materia municipal. ¿Cuál es el régimen actual? Es un régimen bipartito que tiene dos partes. Una parte que es sanciones administrativas, las impone la administración tributaria, son revisadas por el Tribunal Fiscal Administrativo en sede administrativa y en sede jurisdiccional las revisa un tribunal de lo contencioso administrativo. Son pecuniarias, es decir, son multas, o bien una sanción que consiste en el cierre de negocio por 5 días. Y la otra parte de ese régimen bipartito es los delitos tributarios, cuya pena es una pena privativa de libertad impuesta por un tribunal penal. Sanciones administrativas, que las impone la administración. Sanciones penales, penas privativas de libertad, que las impone el tribunal penal. Cuando se consultó esta materia, la existencia de delitos tributarios en el 95, en 1995, a la Sala Constitucional, emitió el voto 3929, en el cual dijo lo siguiente nuestra sala. Las diferencias procedimentales existentes entre las sanciones aplicables a infracciones administrativas y delitos, diferencias procedimentales, no pueden conducir a ignorar en el ámbito del procedimiento administrativo las garantías de los ciudadanos. En efecto, los principios inspiradores del orden penal son de aplicación con ciertos matices al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado. Entonces, respecto de aquella discusión entre penalistas y administrativistas, hay una toma de posición clara de nuestra sala constitucional. Sí aplican los principios penales, los principios del orden penal. ¿Cuáles son los principios inspiradores del orden penal? Los que están en la Constitución política. Aplican el derecho administrativo sancionador con ciertos matices. ¿Qué quiere decir matiz? Bueno, pues ese es el secreto de la milanesa. Matiz quiere decir disminución, atenuación. Aplican, pero no con todo su rigor. Aplican, pero disminuidos. ¿Le puede el legislador administrativo echar agua a la sopa? Y el principio penal, aunque aplique, no aplica con la misma severidad que aplicaría en un tribunal penal. Y eso nos lleva a alguna pregunta. ¿Aplican los principios del derecho penal sustantivo? ¿O aplican también los principios del derecho procesal penal? La doctrina española, posterior a la caída de Franco, habría que decir, y la doctrina argentina, posterior a los años 70, coincide en que hay que aplicar tanto los principios sustantivos como los formales, como los procesales, a los procedimientos sancionatorios. Esa pregunta hecha en Costa Rica también está respondida en esta frase de la Sala Constitucional.
las diferencias procedimentales no pueden conducir a ignorar en el ámbito del procedimiento administrativo las garantías de los ciudadanos. Los principios inspiradores del orden penal en el ámbito del procedimiento administrativo son plenamente aplicables en Costa Rica. Plenamente, tal vez no debía haber usado ese adjetivo. Son aplicables no plenamente, sino con matices, con disminución, con atenuación. Y vamos a ver algunos de esos principios aplicables a la materia sancionatoria. Primero de ellos, legalidad o reserva de ley. A mí me parece que es aplicable sin matices. La conducta a sancionar tiene que estar regida en un tipo sancionatorio. No hay atenuación, no hay disminución. La tipicidad de la conducta infractora tienen que estar expresamente delimitadas por norma de rango legal. La proscripción de la analogía, pues a mí me parece que también. Lo dice expresamente el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La analogía no es aplicable en materia tributaria, sino para llenar lagunas, pero en virtud de ella no pueden crearse tributos ni sanciones. La proscripción de la analogía es una consecuencia del principio de reserva de ley o de la tipicidad. Un típico principio penal que es el de la retroactividad en favor del sancionado, que la Constitución política permite la retroactividad. El Pacto de San José, me parece que es el artículo 9, se me escapó ponerlo en esta filmina. El Pacto de San José ordena, no solo permite, sino que ordena aplicar retroactivamente la norma más favorable. Y lo mismo el artículo 12 del Código Penal. Esto es plenamente aplicable en materia de sanciones administrativas. ¿Qué quiero decir? Esta retroactividad no admite matiz, no admite atenuación, no admite disminución. El principio de inocencia, a mí me parece que también aplica sin matices o con muy poco matiz la carga de los elementos, la carga de la prueba de los elementos de la teoría del delito o la teoría de la infracción le corresponde a la administración tributaria, está obligada a probar la comisión del ilícito. El principio de culpabilidad, a mí me parece que también aplica. Debe la administración tributaria probar la intención. Si no recuerdo mal, esa intención tiene una falta de ortografía porque no es de intensidad, sino de intencionalidad. Debería ser con C y no con S. El principio non bis in idem aplica. El voto de la Sala Constitucional 1059 del año 90 dijo expresamente que ese principio non bis in idem aplica a toda la materia sancionatoria administrativa. Esto es, no aplica solo en materia penal. Y quizás un elemento importante es que para que haya aplicación del non bis in idem se necesita hacer examen de 3 requisitos. La misma persona, los mismos hechos y el mismo fundamento o causa para la aplicación de la sanción. Esa teoría, que es una teoría exquisitamente penal, aplica plenamente en materia administrativa. Por tanto, aunque el Código Tributario no tiene expresamente materias relativas a concurso, sin duda las normas de concurso penales son aplicables en materia de infracciones administrativas.
Hay otros principios donde quizás empieza a haber un poquito más de matiz, un poquito más de atenuación del rigor con el que aplican esos principios penales. Por ejemplo, el principio de no autoincriminación. Sin duda hay una pugna con el deber de informar a la administración tributaria, de presentar declaraciones, de que si soy requerido debo presentar información al auditor fiscal. Y esto puede estar en competencia, en tensión con el principio de no autoincriminación. Y esto no es un problema nuestro o de nuestra legislación, es un problema bastante universal. Dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que si llega el auditor fiscal y empieza a sospechar en su tarea de auditoría, empieza a sospechar de la posible existencia de un delito, debe advertirle al sujeto fiscalizado para que éste pueda ejercer su derecho de no autoincriminarse. Dicho en otras palabras, está obligado a proporcionar información, pero si empieza a haber indicios de que hay un ilícito penal, un ilícito sancionado con pena privativa de libertad, bajo pena de nulidad, el inspector le debe advertir de la posibilidad de no autoincriminarse para no violar esa garantía. A mí me parece realmente muy poco. Porque ¿cuándo es que el inspector o auditor fiscal llega a la conclusión de que se cometió un ilícito? Bueno, pues cuando tiene todos los elementos en la mano. No cuando prevé que hipotéticamente aquí podría haberse cometido un ilícito. A mí me parece que esa afirmación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es muy vaga. Es tan vaga que en realidad es poco aplicable. Hay otro principio que es el principio de insignificancia, cuando la conducta, a pesar de que objetivamente, materialmente, viola la norma, a pesar de que se incurre en el tipo, falta la lesión al bien jurídico tutelado. La teoría penal dice que el Estado no castiga porque sí, que las sanciones no son automáticas, que no basta con que la conducta encaje en el tipo penal, sino que además de encajar, ha de reunir las condiciones de voluntariedad, dolo, culpa, y además de los elementos objetivos y subjetivos que acabamos de decir, debe incluirse el que haya una lesión suficientemente significativa del bien jurídico tutelado por la norma, porque si no, no se justifica la imposición de la sanción. El principio de juez natural, el principio de certeza. No puede haber aplicación de la sanción sin plena demostración. En materia sancionatoria tributaria, este es un principio bastante atenuado. Y lo vamos a dejar por ahí el día de hoy para el próximo lunes retomar algunos presupuestos normativos de las infracciones administrativas y alguna disposición de los delitos, con especial énfasis en el delito de defraudación fiscal. Estoy a sus órdenes por si hubiera alguna duda, comentario, observación. Y si no la hay, nos vemos el lunes, Dios mediante.
Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Gracias. Igualmente, hasta luego. Profesor, ¿puedo hacerle una duda? Sí, por supuesto, adelante. Pero es del examen. ¿Del examen último o del examen próximo? Ah, no, del último. Es que me estoy metiendo, pero está como lento. A ver. Entonces, en Costa Rica, no, lo que se regula como precio público es la tasa. En Costa Rica es tasa. Y en otra legislación sí es precio público. En Costa Rica no se regula como tal. A ver, Costa Rica... Es que tengo una confusión y justo las dos que Ah. perdí en el examen era porque puse precio público y la respuesta era tasa en ambas. Entonces, me dio una cólera. Pero... Sí, lo que dijimos es que precio público es un concepto doctrinario y que en Costa Rica, dijéramos, positivamente, no existe el concepto de precio público plenamente determinado. Es cierto que hay una autoridad reguladora, la ARECEP, de los servicios públicos, que ¿qué regula? Regula precios públicos. Es pero cierto no existe, en legislación no existe como tal, pero sí en doctrina en Costa Rica, sí, porque en España sí existe el precio público. En ¿verdad? España existe una ley de tasas y precios públicos. Ajá. Y también existe en Costa Rica los cánones. Y esa expresión canon frecuentemente es un precio público o algunos cánones, por ejemplo los de la zona marítimo terrestre, son una tasa. Es que estaba como tramposo, profe, esas preguntas. Porque vieras que usted pone como en nuestro código tributario no se contempla la figura tributaria. Entonces yo digo, aquí no se contempla el precio público. Yo sé que en Costa Rica no se contempla. Entonces, como contraprestación del uso privativo de bienes públicos inalienables, es cierto que eso es para tasas, para los bienes públicos, servicios públicos inalienables, sí es para tasas, yo sé, pero es que me confundí así como, ay, no se contempla, y en el código sí se contempla tasas específicamente en el artículo 4. Entonces dice, en la doctrina y en otros países ello se considera y era una tasa. Y yo como pensando, en doctrina sí se ve precio público en Costa Rica y en otros países claro que existe. Entonces yo como, es precio público. Pero sí es tasa, sí es tasa. Es tasa. Y es por eso de uso privativo de bienes públicos inalienables. Justo por eso es tasa. Sí. Pero todo lo demás lo confunde uno como para decir que es precio público. O la otra es, según la doctrina... No sabía que tenía esa habilidad de causar confusión yo. Es que, no sé, profesor, como uno ve todo, analiza cada palabra y así, para que sea una coherencia completa. Pero sí, esa parte de bienes públicos inalienables es la que dice que es tasa. Pero ya, y es que no sé, uno dice doctrina, otros países, precio público. Entonces sí me confundí. Y ya, y como el tiempo uno ahí está como, tiene que analizar muchas preguntas, 15 preguntas en una hora es como, y está bien, pero digamos, ahí uno analiza muchas cosas, entonces y tal vez se le van unas que otras cosillas. Por ejemplo, en la otra era, según la doctrina, la contraprestación del uso privativo de dominio público es, y yo puse precio público. Y yo como doctrina, precio público. Pero sí tiene razón, porque la tasa es para las cosas de dominio público, ¿verdad? Y inalienables, y así. Esa era la parte que hacía que la respuesta esa fuera tasa. No hay manera de que fueran precio público ninguna de las dos. No. Pero ve, profe, usted pone así como doctrina, otros países, y no se contempla en el código, y yo como, eso digamos que abre el portillo un poco para que tal vez uno se confunda. Y si piensa en la otra figura, aunque estén esas otras palabras, inalienable, dominio público y así. Pero no hay problema, profe, era como, nada más para que me quedara claro. Voy a tomarlo en cuenta para el examen final de tal manera que sea más directo y menos inductor de error. Es que justo esas dos perdí y las dos eran tasa. Y yo puse precio público porque se me prestó esa pequeña confusión personal. No sé si fue el único. Tengo que revisar, eso no sé. Voy a Pero, revisar a ver cómo estuvo esa pregunta. pero sí, Esas dos preguntas. me salieron en mi examen. Yo creo que es que salían, usted dijo, para todos diferentes, aleatorias. Sí, es aleatoria, pero es muy probable que no seas el único al que le tocó alguna de esas dos preguntas. Sí. Bueno, entonces perdí esas dos y yo como, entonces quiero
quiero más fondo en eso. Pero sí, es que, profe, veras, doctrina, ponen la doctrina, no se regula en el código. Se usa en otros países y uno como, precio público. Pero no, fue mi error y mi culpa. Y gracias, profesor, por la aclaración. No, con todo gusto. Solo era que quería como externarle la duda Con y todo quedar gusto. más así. Pero sí, fue mi error, la verdad. Bueno, buenas tardes. Entonces, Bueno, muchas gracias. Hasta luego. gracias a usted. Bye.